Si hay algo que cada vez está más en boca de todos, es la comprobación de que toda la gente está muy loca, ¿no? No es que se diga en sentido absolutamente literal, pero está claro que desde la pandemia observamos algunos cambios que no han ido a mejor. Y muy por el contrario, lo que parecía que nos uniría, ¿no?, y acercaría como nunca, resultó ser una especie de cóctel, detonante de que muchas personas comenzaran a actuar de forma irracional, si es que ya no veníamos viéndolo eso lo suficiente. Y si bien la salud mental de los españoles parece haber mejorado un pelín, según lo acreditan datos registrados durante el reinado del COVID y comparados con los actuales, no es menos cierto que a diario a casi todos nos ha tocado vivir situaciones que cuestan bastante de creer en una suerte de liberación desinhibida de una serie de conductas y reacciones que, aun siendo humanas, distan bastante de esa zona dentro de la que se preserva la sana relación del individuo consigo mismo, además de las buenas costumbres y educación que sin duda favorecen una convivencia armoniosa. Caminando por la senda de la vida, un podcast en mi mente se unía y la bitácora mental se grababa con cada acorde en mi guitarra y la emoción que brillaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Hoy te voy a hablar sobre la salud mental de los españoles, pero más precisamente de los datos arrojados por una encuesta realizada a fines del año pasado, el año 2023, por el Instituto DYM Market Research para 20 minutos. Un estudio que se basa en más de 1000 entrevistas personales donde se le consultó a las personas por su salud y estado de vida. Y como siempre que cito alguna fuente en las notas del programa, vas a tener el enlace al artículo del periódico en cuestión, de donde he extraído algunos datos para este audio. Bien, vamos al grano. La encuesta nos dice que respecto a 2022 ha bajado un punto la cantidad de personas que afirmaron tener una salud mental muy mala, siendo en 2023 un 11% de los entrevistados. Y como decía hace un momento, es una mejora que también se aprecia y en mayor medida respecto a quienes manifiestan que su salud mental es algo mala. Ese grupo se ha reducido en un 13% respecto al año 2022, con lo que en 2023 se ubica en el 23% de la muestra. Sin duda es una mejora importante en este último grupo, no obstante continúa siendo bastante preocupante la suma de ambos, ¿no?, y las consecuencias personales y sociales que implica esta realidad. Y comenzando a desglosar un poco la información, nos encontramos que las mujeres están siendo más afectadas que los hombres, ya que el 14% de ellas manifiestan que su salud mental es muy mala, frente al 8% de ellos. Lo mismo ocurre en quienes aseguran tener una salud mental algo mala, siendo el 27% en el grupo femenino y un 18% en el caso masculino. Es decir, que si sumamos los dos valores anteriores, tenemos que un 41% de mujeres afirmaron tener una salud mental muy mala o mala, frente al solo 26% en el caso de los hombres. Si entramos en la parte positiva del estudio por género, nos encontramos que en el grupo femenino existe un 35% que menciona tener salud mental algo buena frente a un 45% en la muestra masculina. Y finalmente, dentro del sector femenino, un 21% se reconoce con muy buena salud mental, mientras el dato masculino es de un 27%.
Sumando nuevamente los dos datos respectivamente, tenemos que un 56% de las mujeres han respondido que tienen algo buena o muy buena salud mental, mientras los hombres han afirmado esos estados en un 72% de los casos encuestados. Y si hablamos de edades, el grupo más afectado es el que va de los 18 a los 24 años, donde un 17% de las personas aseguran tener muy mala salud mental. Un par de puntos menos, es decir, un 15%, son los que dentro de esas mismas edades manifiestan que su salud mental es algo mala. Un 43% dice que es algo buena y un 20% se reconoce con muy buena salud mental. El siguiente grupo de edad es el que integran personas que van desde los 25 a los 34 años, donde los que se identifican con una muy mala salud mental son un 15%, pero sumados al 34% que se dicen con algo mala salud mental, tenemos un total de un 49%. Cuando estos datos en el grupo de 18 a 24 años era de un 32%. Si hablamos de lo que se sienten mejor en este grupo, que como decíamos integran las edades que van desde los 25 hasta los 34 años, resulta que el 33% dicen que tienen salud mental algo buena y un 17% que es muy buena. Pasamos ahora a las personas de 35 a 44 años. Aquí tenemos un 15% con muy mala salud mental, un 28% con algo mala, un 38% con algo buena y un 17% con muy buena. Y pasamos rápidamente al grupo de 45 a 54 años, donde nos encontramos que aquellos que afirman tener muy mala salud mental es un 1% menos que la franja anterior, con lo que se ubica en el 14%. Los de algo mala están en un 20%, algo buena 38% y muy buena 25%. Y ahora entramos en la zona de mayores edades y donde está la menor cantidad porcentual de afectados que se reconocen con muy mala o algo mala salud mental. Te cuento, en las personas de 55 a 64 años solo tenemos un 6% con muy mala, mientras el dato es del 4% para los de 65 años y más. Con algo mala tenemos un 21% en los de 55 a 64 años y un 19% en los de 65 años y superiores edades. Pasamos a la parte positiva. Tenemos que un 46% de los encuestados con edades entre 55 y 64 años dicen que tienen algo buena, su salud mental, mientras en los de 65 años y más son un 46%. Y finalmente, los de muy buena salud mental son el 25% en el caso de las personas de 55 a 64 años y un 34% de aquellos que tienen 65 años y más. Y antes que me olvide, si por una de esas casualidades se te ocurre sumar los porcentajes de algún grupo de estos que he ido mencionando y no te da el 100%, eso se debe a que, como ocurre en toda encuesta, están los no sabe y no contesta. Y para resumir esta parte del informe, resulta que de todas las edades, los más afectados por algo mala o muy mala salud mental son las personas que tienen entre 25 y 34 años. Cambiamos un poquito, bueno, más o menos también, pero igual dentro de lo mismo. Hablemos de estrés, algo que está muy presente en el día a día de la inmensa mayoría de las personas, sin importar su sexo, bueno, y tampoco otras características personales. El 6% de los españoles dice que lo sufre muy a menudo, un 18% a menudo y un 44% dice a veces. El resto, bueno, parece que lo lleva un poquito mejor todo este asunto, ¿no?
Pero hablando de llevar mejor o peor, resulta que, igual que los datos anteriores, son las mujeres las que más lo sufren. Y así lo afirman un 32% que dicen tenerlo a menudo o muy a menudo, el estrés, frente al 24% en el caso de los hombres. Y si hablamos de edades, como era de esperar, los jóvenes lo llevan peor, porque el 41% de las personas que están entre los 25 y 34 años han respondido que tienen estrés a menudo o muy a menudo. Y en la otra punta tenemos a los mayores de 65 años que obviamente se toman todo con más tranquilidad y dicen estar afectados en apenas un 8% de los casos. Nos faltaría ahora hablar de las causas del estrés y seguramente no habrá nadie sorprendido con que para personas en edad laboral el trabajo con un 27% de los casos resulta estar en el primer lugar de la lista de los motivos que causan estrés. Luego tenemos la familia con un 19%, la falta de dinero 17%, temas de salud 12% y finalmente dentro de los principales motivos con un 6% el desempleo. Y para cerrar los datos, en cuanto a salud general, solo un 4% de los españoles que participaron en la encuesta dijeron que su salud era mala y un 20% que era regular. Dentro de los que aseguraron sentirse mejor, un 60% afirmó tener salud buena y un 15% muy buena. Si hablamos de edades, tenemos que, como podía esperarse, las personas de 18 a 24 años son las que se sienten más saludables, ¿no? En un 71% de los casos, mientras que, al menos para mi sorpresa, confieso, los de 25 a 34 años son los que se sienten peor, al punto de que alrededor de un 30% dice que su salud es mala o muy mala. ¿Qué te parece? Bueno, esto es más o menos el panorama que tenemos en nuestra sociedad y que quería compartir hoy contigo, pero como dije antes, te voy a dejar el enlace al artículo por si te interesa leer algún otro dato que vas a poder encontrar allí. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí este episodio de Bitácora Mental. Muchas gracias por tu tiempo y te espero en el próximo. Bitácora Mental, un viaje sin fin.